Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Una larga noche que todavía no transcurre en su totalidad. Estamos viviendo en este momento la pandemia, pero dos momentos muy importantes. En primer lugar, lo que está pasando en Estados Unidos, que es los debates presidenciales previo a la elección de presidente en ese país, y en Ecuador tenemos el problema de la inscripción de las candidaturas de Andrés Arauz, el representante de Rafael Correa ante las próximas elecciones. Y en estos dos casos, la situación se manifiesta por una particularidad muy especial. En el caso de Andrés Arauz, se niega su participación de todas las formas posibles, por lo que hoy tenemos ante nosotros el segundo día de vigilia frente al Consejo Nacional Electoral, y en esta vigilia se conseguirá dos cosas fundamentales en este segundo día. La primera es ratificar la decisión y la tenacidad que tiene el movimiento UNES para participar en las próximas elecciones y conseguir todo lo que sea necesario para que Rafael Correa, a través de su representante Andrés Arauz, pueda participar. En Estados Unidos, en cambio, se sucede un debate presidencial en el cual existe dos tendencias muy claras. La una, la de Donald Trump, que es básicamente un multimillonario, podemos decir un tramposo, no ha pagado impuestos, llegó sin declaración de impuestos a gobernar durante 4 años, lo anormal, supongo, pero aparentemente no es anormal en ese país. Y luego ha utilizado fundamentalmente el intervencionismo en todos los países del mundo, en especial en América Latina, donde, recordemos, reconoció a dos presidentes autonominados, Yanine Áñez en Bolivia y Guaidó en Ecuador. Pero quizás la marca más importante es el racismo y su inclinación por la guerra y por la carrera armamentista que lleva Estados Unidos, que en este momento, ante la crisis de la pandemia, se convierte en un peso completamente asfixiante para la sociedad norteamericana, que puede llegar a determinar el fin del imperio norteamericano, como la carrera armamentista determinó el fin del imperio romano cuando tuvo que enfrentar con Atila y con los godos. Estamos entonces ante un problema de un individuo que fundamentalmente es un negociador, un hombre de negocios, y como negociador él quiere utilizar esta capacidad de él de negociador para hacer política. Pero este proceso de transformación, este proceso que vive Estados Unidos, no es reciente. Donald Trump realmente representa lo que ha sido la historia norteamericana. La historia norteamericana comienza con la guerra. Primero una guerra contra los indígenas norteamericanos, luego una guerra contra México, sigue una guerra contra España, finalmente entra en una guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y actualmente solamente en el periodo de Obama hubo 16 guerras, y en este momento tiene una guerra en Afganistán que está por concluir con una derrota, una guerra en Irak que está impredecible, interviene todavía en la guerra de Siria, que la tiene perdida también, y lleva una guerra económica con Irán, un bloqueo económico con Cuba, un bloqueo económico con Venezuela, un bloqueo económico con Corea del Norte y un conflicto económico con China y con Rusia. Bien, en este ambiente, Estados Unidos sabe
desde sus orígenes que la guerra fundamentalmente ha sido por que en ese país la codicia se ha convertido en religión. A eso le denominan ambición. Y la codicia convertida en religión se ha convertido también en ciencia y tecnología, que le ha dado a la humanidad grandes progresos, extraordinarios progresos. Estamos hablando del telégrafo, el teléfono, la televisión, la internet, los viajes espaciales, el desarrollo de todo lo que es la carrera armamentista, en la que ha estado incluido la bomba atómica y el uso de la energía nuclear. Para los Estados Unidos, lo más fundamental, lo más importante es la comunicación y el transporte, que son las dos áreas gracias a las cuales su poderío ya no está solamente en el planeta Tierra, sino está extendiéndose fuera de nuestro planeta. Estados Unidos, a no dudarlo, es un país que ha llegado a ser la mayor potencia económica, política, militar del mundo en toda la historia de los seres humanos en la Tierra. Y mucho tiene que ver en esto también el proceso que ha significado la vida política de la gente en ese país, fundamentalmente vinculada con lo que es John Biden. ¿Quién es John Biden? John Biden es un político que, a diferencia de Donald Trump, que nunca fue político, era un hombre de negocios, ni siquiera un constructor, era un hombre de negocios. Él, en cambio, es un político que lleva ya 47 años en la vida política de los Estados Unidos. Fue parte del gobierno de Obama, su vicepresidente, y como todo político, en todas las sociedades humanas, es un negociador, también como Donald Trump. Pero la diferencia está en que es un negociador fundamentalmente de intereses nacionales, mientras que Donald Trump es un negociador de intereses particulares. Entonces, en base a eso podemos decir que como vicepresidente de Obama, pues el primer presidente afroamericano, esto ya fue un gran proceso y una gran transformación, ayudó a salir a Estados Unidos de una de las crisis más horribles generadas, que se llama la crisis inmobiliaria. Esta crisis inmobiliaria afectó a todo el planeta Tierra en el año 2008 y posteriormente generó una serie de guerras, como la guerra de Libia, la guerra de Siria, complicó la guerra de Afganistán y otra serie de acciones militares, entre las cuales tenemos las acciones militares en Guantánamo, el bloqueo a Venezuela y la guerra y el intervencionismo en América Latina, que comienza con Obama. Pero también comienza con Obama la construcción de un muro. Sin embargo, Obama también hace algo extraordinario, que es, después de la Segunda Guerra Mundial, el único país, la única potencia mundial que participó en esa Segunda Guerra Mundial y que no llegó a crear un seguro universal de salud, fue Estados Unidos. Obama, que su programa de seguro universal para todos los norteamericanos se impulsa durante el gobierno de Obama, y ahora, en estas nuevas elecciones, procura volver a ser empujado. Vale señalar que la diferencia fundamental entre Trump y Biden es la conciencia ecológica, la conciencia ambiental y la conciencia social. Estados Unidos es un país que durante toda su existencia, 500 años ya va a tener, no ha podido resolver el problema racial. ¿Y por qué no ha podido resolver el problema racial?
porque es un país que nació evidentemente del racismo. El origen del racismo en Estados Unidos fue al mismo tiempo el origen del racismo alemán. Estados Unidos hace su conquista y su colonias, su expansión al oeste mediante los llamados exploradores. Acuérdense de Sud-American Explorer Club, que tenía aquí un grupo, una agencia de exploradores que más o menos funcionaban como un centro de entrenamiento de espías de la CIA en América del Sur. Sud-American Explorer Club. Y ese mismo mecanismo, mandar exploradores y luego mandar ejércitos, fue el mecanismo mediante el cual llegó primero a Texas, luego a Nuevo México y finalmente a California. Los famosos exploradores eran solamente la punta de lanza del ejército norteamericano. Bien, este mecanismo de expansión de los norteamericanos también les sirvió para desarrollar algo fundamental: el racismo, porque el sistema racista era la ocupación de los espacios territoriales, se fundaba en la exclusión, la expulsión de los habitantes de esos lugares. Pero no pudieron conseguirlo en Texas, Nuevo México, Arizona y California, donde necesitaban fuerza de trabajo, necesitaban gente que conociera el lugar, que tuviera ya algo hecho en ese lugar que coincidiera con lo que necesitaban hacer ellos. Por ejemplo, iglesias, caminos, pueblos, algo que no tenían los indígenas norteamericanos. Entonces, permitieron la vida de los nativos mexicanos en ese lugar, y hoy ese es parte del proceso que está viviendo el continente americano, que es el proceso de recuperación de los territorios que un día fueron de España y México, y este proceso de recuperación se hace a partir de no una guerra, sino una invasión pacífica, y esta invasión pacífica y un crecimiento poblacional tiene como finalidad y como objetivo final modificar la política de los Estados Unidos a través de una elección presidencial en la que un latino llegue a ser presidente. Ese más o menos es el camino que está siguiendo este proceso, y por supuesto Donald Trump está absolutamente consciente de que Estados Unidos está perdiendo la guerra con América Latina en dos frentes: el frente migratorio y el frente del narcotráfico. Y entonces, a partir de eso, Estados Unidos, él procura, primero, recuperar la supremacía blanca; segundo, establecer una frontera infranqueable, que es el muro; y tercero, procurar la discriminación de los latinos y de los hispanos a través de, fundamentalmente, la religión, el lenguaje y las posibilidades laborales. Este es más o menos el panorama con el que está viviendo Estados Unidos, y en el que se juega este tablero de ajedrez de la guerra, de las elecciones allá. En Ecuador, las elecciones en cambio tienen otra perspectiva y otro panorama. Se trata de que los títeres de Donald Trump en América del Sur, inclusive que tienen muy cercana relación con la CIA, con USAID, con el FMI, que son Bolsonaro, Áñez, Vizcarra, Lenín Moreno, tienen como compromiso fundamental evitar que retorne a estos países, quiero decir, a Brasil, a Bolivia, a Ecuador, el socialismo del siglo XXI, y que no penetre por nada del mundo en Perú y en Colombia. Pero la situación es que los elegidos por ellos son gente realmente de mala calidad, no solamente humana, sino de mala calidad intelectual y de mala calidad física inclusive. Y esto hace que
los gobiernos de Áñez, de Vizcarra, de Bolsonaro, de Duque, de Moreno, se encuentren al frente de una situación catastrófica que es el mal manejo de la pandemia, que los ha convertido en países donde la mortalidad y las enfermedades los agobian de tal forma que se han traducido en colapsos económicos, colapsos ambientales y colapsos sociales. La diferencia está en que Estados Unidos vive una crisis ambiental y una crisis social que se traduce en incendios, tormentas, huracanes y una crisis social básicamente de pobreza aguda adquirida de la noche a la mañana por la pandemia, porque había una clase media que era la que dominaba Estados Unidos, pero ahora se convierte en clase pobre. En cambio, en América Latina, nosotros vivimos la pobreza crónica con un periodo de 10 años en que logramos salir de esa pobreza crónica y entrar en una fase de enriquecimiento agudo, momentáneo, fugaz, de 10 años. Pero esa gente que logró salir de la pobreza por 10 años fugazmente, hoy ha regresado de manera brusca y nuevamente conviven lo que se llama la pobreza crónica. ¿Qué diferencia hay entre una pobreza aguda y una pobreza crónica? La pobreza aguda produce inmediatamente crisis social, reacciones sociales. Entonces hay levantamiento de los afros, levantamiento de las mujeres en Estados Unidos. La pobreza crónica, en cambio, se traduce en migración, olas migratorias, narcotráfico, enriquecimiento rápido a como dé lugar. Eso puede ser a través de la política, a través del narcotráfico, a través de invasiones de tierras, a través de explotaciones mineras, cualquier forma que sea de enriquecimiento rápido, porque se vuelve obsesiva la necesidad de salir de la pobreza. Bien, esa es la situación que estamos viviendo y continuaremos nuestros análisis en esta perspectiva. No olviden que estamos en el segundo día de vigilia para conseguir que sea reconocida la candidatura de Arauz. ¿Qué significa esencialmente este reconocimiento y este permiso para inscribir? Significa que nosotros hemos logrado derrotar al pseudo dictador Lenín Moreno, que en lugar de gobernar se dedicó a perseguir a sus opositores y ahora procura evitar que ellos lleguen al poder. Pero se convirtió en pseudo dictador porque priorizó la represión y la persecución sobre el manejo y la solución de los problemas de las personas. Muchas gracias.